Tienen que darme la autorización para que comience, por favor. La autorización para que comience. Muy bien, quiero agradecer en primer lugar a todos quienes están siguiendo esta transmisión a través de la página oficial de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón. En esta ocasión nos acompañan muchos colegas docentes, reitero, de la facultad, y también invitados especiales. Tal el caso del doctor Enrique Daniel Martínez Larrechea, quien estará compartiendo con nosotros por el lapso de 60 minutos la experiencia de los desafíos de las ciencias humanas y sociales en el contexto de la educación superior. Permítanme en primer lugar saludar al señor decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, al licenciado René Rivera Miranda, a la señora directora académica de nuestra facultad, magíster Catherine Escobar Quisber, y de manera especial al doctor Enrique Daniel Andrés Martínez Larrechea. Más adelante estaré presentando el currículum bastante resumido del doctor Martínez. Es más, quiero comentar también que esta actividad es parte de lo que viene a desarrollarse hace un poco más de 3 semanas en el seminario, porque así llama el doctor Larrechea, quienes somos parte del primer doctorado en Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Voy a cederle la palabra a nuestra directora académica. Reitero nuevamente, esta transmisión pueden ustedes ver y disfrutar además de esta charla a través de la página oficial de Facebook de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Si la magíster Catherine Escobar está, por favor, adelante para las palabras de bienvenida. Magíster, cuando usted guste. Gracias, estimado Mauricio, distinguidas autoridades facultativas, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, licenciado René Rivera, magíster Guido Machac, director del Instituto de Investigaciones, magíster Marcelo Arancibia, director del posgrado de la facultad, doctor Fernando Galindo, representante del Centro Interdisciplinario Andes, doctor Raúl Pérez, director de la carrera de Ciencias de la Educación, magíster Adalino Delgado, director de la carrera de Psicología, doctora Marta Montaño, directora de la carrera de Lingüística, director de la carrera de Comunicación Social, magíster Alcides Calla, coordinador de servicios académicos de la carrera de Trabajo Social, licenciada Elizabeth Montoya, licenciada Noemí Uceda, coordinadora del programa de licenciatura en música, licenciado Jorge Fuentes, coordinador del programa de Ciencias de la Actividad Física y Deportes, distinguidos colegas y estudiantes que hoy nos acompañan, damas y caballeros. Quiero en primer lugar ponderar la presencia de cada uno de ustedes en las jornadas académicas de la gestión 1-2021, ya que con su presencia ustedes demuestran el alto grado de compromiso con la delicada labor educativa que desempeñan en nuestra facultad. El año pasado, a inicios del semestre 2-2020, jornadas académicas facultativas se abocaron a desarrollar un ciclo de conferencias virtuales denominado La Universidad Pública Boliviana en tiempos de distanciamiento físico, desafíos en la Universidad Mayor de San Simón ante la nueva realidad. Este evento tuvo el propósito de debatir en torno a las políticas universitarias y facultativas en tiempos de pandemia y de distanciamiento físico e intercambiar, además, experiencias tanto de docentes relacionadas a la transición que hemos encarado de la modalidad formativa presencial a la modalidad educativa virtual, generada por la inesperada interrupción de nuestras actividades educativas presenciales, la misma que tuvo lugar como resultado de la declaración del Gobierno de Situación de Emergencia Nacional por la presencia del COVID-21 en nuestro país. En esta oportunidad, en coordinación con el decanato, el Departamento de Posgrado y la coordinación del Programa de Doctorado de Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en el marco de las Jornadas Académicas 1-2021, se han organizado 3 seminarios cuyo propósito en su conjunto
es el de realizar un análisis sobre el estado y los desafíos que tenemos en el marco de las ciencias humanas y sociales en el contexto de la educación universitaria. Estos insumos, estamos convencidos, servirán para mejorar el rol universitario de los actores que formamos parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Los seminarios que han sido organizados son Desafíos de las Ciencias Humanas y Sociales en el contexto de la educación superior, cuyo disertante es el sociólogo profesional destacado doctor Enrique Daniel Andrés Martínez Larrechea, quien se conecta hoy desde Montevideo, capital del país de Uruguay, y que además es docente en el programa de doctorado de Ciencias Humanas del posgrado de nuestra facultad. El día de mañana, 2 de marzo, a partir de las 19 horas, se presentan 2 seminarios continuos. El primero, denominado Saberes necesarios para el mejoramiento de la docencia en la Facultad de Humanidades, según el enfoque de la UNESCO, cuyo disertante es la doctora Justi de Tesanos Pinto Araníbar, cientista de la educación, destacada profesional por sus actividades en gestión y docencia en posgrado, tanto de universidades públicas como privadas a nivel nacional e internacional. El segundo seminario es denominado Las ciencias humanas y las tendencias, la tendencia de la educación superior universitaria a mediados del siglo XXI, cuyo facilitador será el magíster doctorado, que tiene también un doctorado honoris causa, Ramón Daza Rivero, reconocido también por haber sido el decano fundador de nuestra de la educación y actual coordinador del doctorado en ciencias humanas de nuestra unidad académica. A su vez, considero importante destacar que, de acuerdo a la agenda planificada, estas jornadas académicas serán desarrolladas en la modalidad virtual y con el apoyo de las conocidas herramientas tecnológicas y el Facebook Live. Cada ponencia tendrá una duración de 40 a 50 minutos aproximadamente. El moderador, el magíster. Luego se dará paso al intercambio de ideas, preguntas o consultas que sean planteadas por los discentes o los mismos asistentes. Nuevamente les doy una cálida y cordial bienvenida a todos los asistentes a este importante evento para nuestra unidad facultativa de consideración. Como siempre, estamos convencidos que su participación responsable, activa, permitirá trabajar en torno a la consecución de los propósitos institucionales y académicos de nuestra facultad. Con estas palabras doy por inauguradas las jornadas académicas facultativas de la gestión 1-2021. Gracias por su atención. Gracias, han sido las palabras de la directora académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En minutos más vamos a ver una pantalla compartida con quienes van a ser los ponentes de estas jornadas académicas. Como decía la magíster Escobar, estarán con nosotros hoy el doctor Enrique Daniel Andrés Martínez y mañana estarán acompañándonos la magíster Justi de Tesanos Pinto Araníbar y también el doctor honoris causa Ramón Daza Rivero. Sin embargo, es el momento de invitar al señor decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para que pueda dirigirse a todos nosotros. Señor decano, cuando usted guste, por favor. Buenas noches, estimados colegas. No sé si me escuchan bien, Mauri. Todo bien, se escucha muy bien, señor decano. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para nuestra directora académica, la magíster Catherine Escobar, a los directores, coordinadores de la facultad, a los docentes que son el sostén de este proceso educativo en nuestra facultad y en nuestra universidad, y a todos los estudiantes, algunos auxiliares que también están conectados para esta primera sesión de las jornadas facultativas de Humanidades y Ciencias de la Educación. En primera instancia, quiero agradecer al doctor Martínez por la predisposición de participar en esta Facultad de Humanidades. Él viene, además de ser docente, de un doctorado, en el cual se está cualificando a más de 15 docentes de la Facultad de Humanidades. Creemos que este proceso es muy importante, la cualificación de nuestros docentes
para que a partir de esa cualificación que ellos tengan, esto vaya a redundar en el proceso educativo junto a nuestros estudiantes. Doctor Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y en nuestra facultad le comento que es una costumbre desde hace ya mucho tiempo el llevar a cabo estas jornadas e invitar, ahora hemos hecho algo diferente, invitar a reconocidos intelectuales de la talla suya para poder hablar de temas que conciernen a nuestros colegas en la Facultad de Humanidades. De esta manera vamos a tener al doctor Enrique Martínez, al doctor también que es coordinador del doctorado Ramón Daza, a la doctora Justi Tesanos, docentes prestigiosos de nuestra facultad y que va a ser siempre grato volverlos a ver. Y creo que las universidades en algún momento necesitamos hacer un alto en el camino, repensar lo que se está llevando a cabo y más aún en una etapa como la actual, donde a raíz de una pandemia que ha sacudido los cimientos del mundo a nivel de salud, a nivel de economía y ahora a nivel de educación, nosotros como Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación tenemos que aceptar el desafío de trabajar con y a pesar de esta pandemia. Creo que este es un desafío nuevo que ha afectado a la educación primaria, secundaria, de grado, pregrado, posgrado, y creo que es fundamental que veamos estos desafíos de la educación, pero en el contexto de las ciencias sociales y las ciencias humanas. Quiero ponderar, agradecer la presencia de nuestros colegas. Le cuento, doctor Martínez, que tenemos más de 220 docentes en la Facultad de Humanidades. Es un buen número, de hecho somos la tercera facultad más grande en la Universidad Mayor de San Simón, y yo tengo el orgullo de decirle que tenemos un plantel docente de primer nivel, no solo en su cualificación, sino también en el compromiso por nuestra institución. Así que agradezco estas jornadas, la presencia del doctor Martínez, que le da un realce muy particular. Recibo un cordial abrazo desde Bolivia en la distancia y gracias por compartir su experiencia, su conocimiento con nosotros. Muchas gracias, doctor Martínez. Gracias, colegas, y buenas noches. Muchas gracias, doctor René Rivera Miranda. Un honor para mí participar esta noche con ustedes. No sé si ya es el momento de dar inicio a la exposición. Del señor Gaetano, bueno, y voy a permitirme presentar, por favor, es un atrevimiento de mi parte querer resumir la vasta experiencia académica del doctor Enrique Daniel Andrés Martínez Larrechea. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de la República Uruguay, máster en Democracia y Educación en Valores, Universidad de Barcelona, España. Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Doctor en Relaciones Internacionales, Universidad del Salvador, Argentina. Autor de muchas publicaciones a nivel local, nacional, internacional, muchas de ellas indexadas. Es actualmente docente en el doctorado en Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Reitero, estimados colegas y quienes nos siguen a través de este streaming en la página oficial de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Doctor Martínez, cuando usted guste, le recordamos que estamos también con todos sus estudiantes, los 31 estudiantes doctorandos de esta primera versión del doctorado en Humanidades. Saludos a los colegas que no son parte de la Universidad Mayor de San Simón, pero que también están muy interesados en alcanzar el doctorado en Ciencias Humanas. El tiempo es suyo, doctor, cuando guste. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, antes que nada quisiera expresarles mi agradecimiento en la figura del señor decano, que acaba de hacer uso de la palabra con conceptos muy claros y muy relevantes. También a la directora académica, Catherine Escobar, y por supuesto Mauricio Terrazas, también por su introducción a esta charla, y naturalmente a todos los colegas y directivos académicos de esta prestigiosa
Universidad Mayor de San Simón, en la cual me honro muy especialmente de, gracias a la generosidad de ustedes, formar parte de los cuadros de su doctorado. Para mí es una experiencia magnífica, un gran honor, un enorme honor, y además, créanme si les digo que me siento de la casa, me siento que la Universidad Mayor de San Simón es mi casa, y bueno, eso se suma ya al cariño y al enorme aprecio que tengo por Bolivia, donde me ha tocado ir no demasiadas veces, infelizmente, pero donde he estado, donde tengo excelentes amigos y colegas, y un país que aprecio especialmente. De manera que no tengo nada más que agradecimiento y, y sobre todo ponderar la lucidez, la corrección de la respuesta que ha dado la universidad, y bien lo decía el señor decano, en conformar esta oferta de doctorado, comprometiéndose con la formación de alto nivel de sus cuadros académicos, una necesidad muy importante para el sistema de educación superior en cualquier país, la formación de investigadores, la formación de cuadros que nos permitan estar a la altura de los desafíos que estamos viviendo en estas horas, en estos meses, y donde se dan cita, digamos, desafíos de muy diversos órdenes. Hoy enfrentamos la pandemia del COVID-19, pero la pandemia del COVID-19 de alguna manera ha relevado una serie de déficits, una serie de insuficiencias, una serie de desafíos que tenemos como humanidad. También ha relevado lo mejor de nosotros mismos, ha mostrado la solidaridad de muchas personas que se pusieron en la primera línea de combate a este terrible enemigo invisible que es el virus, ¿verdad? Bueno, por todo eso, créanme si les digo que es un tremendo honor para mí estar esta noche con ustedes, en contacto con todos esos colegas que me están escuchando por el Facebook. Y en estos breves minutos que tenemos, voy a intentar, no sé si lo lograré, pero voy a intentar exponer un tema que es de una gran vastedad y que su principal dificultad es cómo organizarlo y concretarlo, digamos, sin, digamos, hablar del mundo y sus alrededores, porque es realmente una temática muy vasta. Se refiere a los desafíos de las ciencias humanas y sociales en el contexto de la transformación de la educación superior en un mundo global. Antes de continuar, quería muy brevemente, y no lo tomen como una propaganda, simplemente para encuadrar desde dónde les hablo, además de hablarles desde la Universidad Mayor de San Simón, contarles un poquito la institución de la que provengo. En la siguiente placa lo podremos ver. Es un instituto, una fundación, instituto universitario sudamericano de carácter privado, pero sin fines de lucro, y que apuesta también, como lo hace la Universidad Mayor de San Simón, a la formación de posgrado de los recursos humanos. Estamos comprometidos con la investigación, la enseñanza, la extensión al medio social, el servicio al medio social, y sobre todo con la innovación y con la investigación y con la internacionalización, es decir, en el sur global. ¿Qué es el sur global? Bueno, es un concepto que luego podremos definir. Básicamente no es un concepto solo geográfico, pero sin que esto implique, digamos, ninguna oposición al norte global, sino en la idea es de que tenemos instituciones y países que compartimos las mismas exigencias académicas y que eso supone, digamos, un contacto y una convergencia entre nosotros. Y también quería presentarles la revista de educación superior del sur global, RESUR, cuyo link tienen allí, y en el futuro será un honor contar con contribuciones bolivianas para nuestra revista. En la siguiente
lámina ven la portada del último número, un número especial 910, dedicado a la educación superior en contextos de emergencia, no solo la emergencia del COVID, también otras emergencias sociales, cognitivas, políticas, y allí está este número que felizmente tuvo el apoyo, la contribución de destacados acá de colegas de Argentina, Brasil, México. Bueno, y finalmente, hecha esta presentación, entonces podremos adentrarnos en la presentación que quería hacerles. Para eso preparé una lámina en la que, a efectos de que ustedes sepan hacia dónde voy y tengan, digamos, una especie de vigilancia metacognitiva sobre lo que estamos hablando, bueno, les digo que voy a intentar en estos pocos minutos tocar, aunque sea someramente, no vamos a poder profundizar demasiado, lamentablemente, porque son temáticas que darían por sí mismas para un curso extenso, pero yo pensaba ubicarnos, digamos, con un marco de referencia retrospectivo. ¿Qué significa que hablemos de humanidades? ¿Qué significa que hablemos de ciencias sociales? Y allí entonces hay un primer punto que es el marco de referencia retrospectivo. Luego un punto sobre las ciencias sociales y humanas contemporáneas. Y entender, digamos, en qué mundo estamos parados respecto de estas disciplinas. Y en el tercer punto, hacer una especie de flashback, como diríamos en cine, hacia flashback y no tanto, es decir, una revisión en ese decurso histórico y cultural, una revisión del rol de América Latina, empezando por la primera generación que tiene una idea totalizadora de América Latina, que es la generación latinoamericana, o que logra plasmar una visión integradora, que es la generación latinoamericana del 900. Y luego, bueno, hace referencia a algunas tendencias, algunos aportes de las ciencias humanas y sociales en América Latina. Finalmente, para terminar, quería ponernos a todos nosotros en el contexto de los desafíos contemporáneos, tanto como estudiantes, como profesores, como gestores universitarios, como investigadores. Intentar comprender en qué momento estamos y qué requiere ese momento de nosotros. Entonces yo armé esta exposición, digamos, pensando en que no fuera una conferencia magistral, de alguna manera cerrada en sí misma, sino que proponerles un debate sobre cuestiones de gran relevancia contemporánea. Muy bien, continuando entonces, quería mostrarles la cuestión de la reflexión geocultural. Es decir, ustedes ven acá una serie de símbolos del hinduismo, del budismo, del confucianismo, del taoísmo, del sintoísmo, del judaísmo, del islamismo, de la espiritualidad del Tahuantinsuyo, con la adoración de Inti, y del cristianismo, con la magnífica imagen del Cristo Redentor de la ciudad de Río de Janeiro. ¿Qué nos dicen estas imágenes? Nos dicen que la reflexión sobre la condición humana, la reflexión sobre qué, cómo, para qué vivir y cómo actuar, y cómo sentir, y cómo relacionarse con el medio, con los otros, con el tiempo. Bueno, todo eso estuvo desde siempre presente en la condición humana. De alguna manera, el reflexionar sobre nuestra condición y sobre la espiritualidad, sobre las preguntas fundamentales del ser humano, bueno, son preguntas que nos hemos hecho y nos haremos los hombres y mujeres en todas las culturas, en todos los tiempos. Y bueno, es de allí que nace, nada menos que de allí, de esa cuestión antropológica esencial, es que nace
nacen las humanidades. Esto es la reflexión, el debate, el análisis sobre las dimensiones del ser humano. Bueno, y entonces esto como un introito nada más a nuestra revisión de ese primer marco de referencia retrospectivo, como les decía recién, en el cual podemos hablar de algunas geoculturas que se desarrollaron históricamente y que hoy podemos reconocer. Por ejemplo, hay un círculo. Aquí podemos recurrir a la categorización del investigador Samuel Huntington. Huntington reconocía una serie de círculos histórico-culturales. El de Europa Occidental, el de Estados Unidos y Canadá, el de América Latina, eso en el mundo, entre comillas, occidental, y los círculos históricos culturales de China, India, Japón y el sudeste asiático en el mundo oriental. Y un mundo musulmán que de alguna manera se extiende en el medio de estos bloques y que constituye también un círculo histórico-cultural muy importante. Es decir, allí se gestaron las grandes religiones y cosmovisiones universales que tuvieron asiento en la India, en China, en el Japón, pero también en otras regiones. No olvidemos que en África se ha desarrollado una cosmovisión que dan en referirse como Ubuntu, que es la idea de una solidaridad entre las personas, la idea de una relación sinérgica, simbiótica entre ellas, y que por lo tanto la paz, la cooperación, el sentido del otro, el altruismo, bueno, forman parte de ese conjunto de valores del África subsahariana, de los pueblos de origen y de lengua y cultura bantú, ¿verdad? Y para venir a nuestra América precolombina, la noción de buen vivir, que ha sido rescatada últimamente, pero que bueno, formaba parte de los valores y la forma de vivir de estos pueblos, el Sumac Causay, o en el mundo guaraní, la tierra sin mal. Todo esto tiene que ver con esa reflexión muy importante de los seres humanos. Y en el mundo europeo, lo que tenemos es un origen de la reflexión humana y política en la Grecia clásica, cuando Platón, entre otros, digamos, hace un quiebre notable en la filosofía presocrática y Platón, discípulo de Sócrates, digamos, replantea una filosofía política y un pensamiento sumamente penetrante, en el cual ya podemos distinguir, tal vez, cierta distinción, cierto dualismo entre el mundo material o el mundo del poder y el mundo de la poética, el mundo de la reflexión más elevada, ¿verdad? Y ese mundo, y por supuesto la civilización romana, que fue la conquistadora de Grecia, también heredó, a su turno fue conquistada por Grecia en sus valores filosóficos, y todo ese enorme caudal de reflexión expresada en Platón, Aristóteles, antes en Protágoras, en fin, en diversos filósofos, todo eso nos llega, y también latinos, nos llega al mundo contemporáneo a través, mediado por la cristiandad indiana, por la cristiandad europea, es decir, por el mundo europeo, en el cual, digamos, con la conversión del Imperio Romano al cristianismo, se va a convertir en un gran espacio histórico-cultural cristiano y donde las órdenes religiosas van a ser claves y la tarea de los monasterios va a ser clave en la copia, lo que hoy haríamos con un programa de procesador de textos en un minuto. Había que copiar enormes tratados y pergaminos antiguos que tenían toda la riqueza de la antigüedad grecolatina, trasladarla en latín
para que no se perdiera. Bueno, esa fue un poco la obra de recopilación y de síntesis de la cristiandad europea. A partir del siglo VI, digamos, cuando entra en el Bajo Imperio Romano, cuando entra en crisis la idea clásica, o la experiencia del mundo clásico, el mundo cristiano, digamos, va a, de alguna manera, codificar las humanidades en un plan educativo que podemos denominar como el Septium, integrado en un primer nivel por el Trivium, que era la gramática, la dialéctica y la retórica, y el Quadrivium, conformado por la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Muchas veces este Trivium ni siquiera se dictó, digamos, y las escuelas catedralicias y monásticas lo que hacían era enseñar la palabra de Dios a través de los textos sagrados, buscando, digamos, formar cristianos, pero sin mayor énfasis en estas competencias que venían heredadas del mundo clásico. Bueno, ese es el marco de referencia retrospectivo. Para decirles entonces, si bien nos estamos ubicando en la tradición occidental, no lo hacemos con desconocimiento de los otros círculos histórico-culturales en los que también se gestó pensamiento, reflexión, visión humanista, ¿verdad? Entonces, pero para nuestra América mestiza, nuestra América integrada, bueno, esta tradición es relevante y viene incluso por una razón muy especial, que es lo que ustedes pueden leer en esta placa, y es porque el descubrimiento de América por los europeos, obviamente América ya estaba acá, la expansión del sujeto europeo al descubrir América no hace otra cosa que descubrir en realidad no un continente, sino un planeta, una ecúmene mundial. La presencia de América en la cartografía, en la historia, en la cultura, lo que hace es dar un salto cualitativo y generar un mundo global, una ecúmene mundial. Esa sería, de acuerdo a lo que solía decir mi maestro y amigo y tutor de mi tesis de doctorado, Alberto Metol Ferré, solía decir que esta era apenas una segunda globalización. La primera se había realizado a pie por nuestros antepasados amerindios, que vinieron de regiones remotas del Asia a través del estrecho de Bering, o tal vez incluso aventurándose en el Pacífico en sus embarcaciones, de tal manera que procedentes del Asia conformaron lo que fue nuestros pueblos originarios, nuestros amerindios y precolombinos. Con la llegada de los españoles a América, se generan, y no está en mi ánimo negar, digamos, que como toda expansión humana, militar, está plagada de aspectos de violencia y de injusticia. No es mi interés negar eso, pero sí rescatar, digamos, los aspectos culturales relevantes y positivos de ese encuentro de culturas y de pueblos. Del lado de los europeos, digamos, hubo un notable interés en la comprensión de los pueblos originarios con los que se encontraban, principalmente de mano de parte de los religiosos, de las órdenes religiosas. Y así es como Fray Bernardino de Sahagún, por ejemplo, con su monumental Historia General de las Cosas de la Nueva España, da surgimiento a lo que hoy diríamos es la antropología, la etnografía o la etnología. Es decir, hace un prolijo raconto de la vida de los pueblos, del pueblo náhuatl en México, y además con dominio del náhuatl y del español, ¿verdad? Surge también la teoría jurídica del derecho de gentes, que hoy podemos llamar como derecho internacional público. Es decir, se interrogan los intelectuales hispánicos de aquella época sobre si era lícito llegar a otros territorios y a otras regiones, y Fray Francisco de Vitoria da una respuesta positiva
a través de su ius comunicaciones. Es decir, los pueblos y las naciones tienen derecho a comunicarse unas con otras, a ampliar sus horizontes. Entonces, allí estaba, digamos, un principio de derecho de gentes, de derecho internacional, de convivencia entre los pueblos. Y finalmente hay una reflexión muy importante sobre los derechos humanos, puesto que se pone en discusión por parte de algunos, no solo hispánicos, sino muchas veces los criollos fueron los peores en materia de intentar explotar a nuestros pueblos originarios a través de instituciones de trabajo forzoso, digamos. Bueno, y allí hay una fuerte reflexión sobre los derechos humanos, que es protagonizada por figuras de la talla de Fray Bartolomé de las Casas o de Fray Francisco de Vitoria, indagación que termina con la respuesta afirmativa. Por supuesto, los pueblos originarios participan de la misma humanidad que los demás pueblos, tienen derecho a, en la visión de los europeos, a conocer la palabra de Dios, y tienen una serie de derechos que a menudo, pese al rol tuitivo de la corona, era negado en el terreno por autoridades y encomenderos, ¿verdad? Bueno, y así es como nuestra América le da surgimiento a la modernidad. Sin América no se puede pensar en esta nueva etapa de la historia, de la cual estamos viviendo aún el 5º centenario, porque en estos meses se cumplen 5 siglos de la expedición de Magallanes y Elcano, que ustedes recuerdan, hizo la primera circunnavegación mundial de la Tierra. Es decir, surgía un mundo ecuménico integrado. Pasemos entonces a, hecho este raconto, este marco de referencia general, pasemos entonces a definir un poquito mejor la modernidad. Y es que esta modernidad se caracteriza por varias cosas, ya dijimos, una es la expansión del sujeto europeo sobre muchas partes del planeta, sobre América, sobre África, sobre el Asia. El surgimiento de una clase que se había ido asentando en las ciudades, la burguesía, y esa burguesía, digamos, digamos, se emancipa de alguna manera, tal vez también a través de la Reforma Protestante, del mundo colectivo, comunitario, de la cristiandad europea, y se abre paso a un punto de vista individual, que lo vemos en la pintura renacentista, ¿no? Ustedes ven que hay un punto de fuga, una visión del espectador, y ese mundo, digamos, estaba reflejando un cambio muy profundo en la cultura y en la sociabilidad. Y, no menor, empieza a desarrollarse también con la reivindicación, con la restauración del aprecio por la antigüedad grecolatina, un nuevo énfasis en la indagación de la naturaleza, en comprender las ciencias naturales y empíricas. Y allí es donde surge la figura de este franciscano, Francis Bacon, inglés, que constituye, digamos, la primera visión científica empirista, que pone por delante el mundo natural como lo más importante. Yo les contaba a los colegas del doctorado que Bacon escribe en el siglo XVII una simpática utopía llamada la Nueva Atlántida, de New Atlantis, y en esa New Atlantis Bacon preconiza una sociedad tecnocrática, una sociedad en la que los sabios, los conocedores de las ciencias, van a tener roles de ordenamiento racional de la sociedad. De alguna manera se estaba anticipando a Max Weber y a la idea de un proceso de racionalización que tuvo lugar después con la Revolución Industrial en el siglo XIX. Va a venir entonces la Revolución Industrial en función de esa acumulación de capital que viene muchas veces del oro y la plata americanos, y esa Revolución Industrial va a generar algo que también hemos visto con los colegas del doctorado, el proceso de constitución de una ciencia mundial, de una ciencia internacional. Antes del siglo XIX no existía tal cosa.
sino que va a ser a finales entre el siglo XVIII y siglo XIX, mediados del siglo XIX, surge la palabra científico para diferenciarlo de los filósofos previos, los filósofos naturales, y va a surgir un proceso de institucionalización de la ciencia, a través primero de academias nacionales de ciencias, creadas en Francia, Inglaterra y otros países, y luego a través de una profesionalización, es decir, de salarios y posiciones formales otorgadas a los practicantes de la ciencia. Eso va a ser el preámbulo de la industrialización de la ciencia mundial. Esto es la presencia de grandes proyectos en que la ciencia era fundamental, pero que acontecían en gran escala. Imagínense ustedes la Primera Guerra Mundial, todo el esfuerzo técnico y científico que había por detrás implicaba una enorme movimentación de recursos. ¿Qué decir de la Segunda Guerra Mundial, donde se generó eso que ustedes pueden ver incluso en alguna serie de Netflix, no recuerdo ahora el nombre, que se llama el Proyecto Manhattan, cuando en Estados Unidos se creó un equipo que finalmente construyó la bomba atómica, ¿verdad? Entonces, la ciencia había sido concebida de una forma positiva, bajo la idea de un ethos comunitario, universalista, desinteresado, original, basado en el escepticismo organizado de la ciencia. Bueno, y todo esto con la destrucción tremenda de Hiroshima y Nagasaki, dejó el paso a una nueva reflexión crítica sobre la ciencia y sobre la humanidad. La ciencia ya no era, como en el pasado, la portadora de todas las promesas de un progreso lineal y sin fin, sino que también la ciencia estaba asociada al poder de la bomba atómica, al poder del satélite Sputnik que envió la Unión Soviética en el año 57, y eso va a dar lugar a una serie de procesos de desarrollo estratégico de la ciencia, es decir, la ciencia pensada como factor de supremacía militar, incluso en el fondo de la Internet que hoy disfrutamos todos, hay un proyecto militar también. El Internet nace, los usos civiles de Internet nacen de un proyecto que fue en su origen un proyecto militar, ARPANET, ¿verdad? Bueno, este es el mundo de la modernidad, pero ese mundo de la modernidad, permítanme una hipótesis provisoria, se va a terminar a partir de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a entrar por lo menos en una etapa en la que hay una modernidad tardía, esto lo ha comentado el filósofo alemán Jürgen Habermas. Estamos en un momento de modernidad tardía, en el que algunas tendencias de la modernidad se acentúan, se aceleran, y donde surge también la crítica posmoderna, la idea de que los relatos de la modernidad están agotados, de que ya no puede pensarse de esa forma. Bueno, y a partir de la década de los 70, 80 del siglo pasado, vamos a estar en ese mundo, en ese momento histórico de contestación de la modernidad, de salida de la modernidad, si bien la modernidad todavía no ha terminado todas sus tareas y está en proceso. Una etapa ambigua, ¿verdad? Y allí es interesante ver cómo, de alguna manera, habíamos apostado a una especie de progreso infinito, y ese progreso infinito aparece mezclado entonces con otros fenómenos y otras sensibilidades. ¿Qué pasa con las humanidades en esta época? Bueno, están en el mismo proceso convulsivo de entender y asimilar un mundo muy diferente. Y vamos a ver entonces, dejamos un poquito el escenario global para ver qué pasó en América Latina, porque nos interesa nuestra región como parte de este proceso, pero también como parte diferenciada, en el que no pasaban exactamente las mismas cosas. Y lo que pasa en América Latina, bueno, es que América Latina tiene un primer periodo, los primeros siglos, luego del encuentro entre hispánicos y pueblos originarios, en el que comienza una creación cultural
muy valiosa, muy diversa, a menudo poco conocida, por cierto, pero donde tenemos que rescatar esos 3 siglos de integración de una sociedad mestiza, ¿verdad? Allí surgen diversas obras literarias, artísticas, culturales. Hay que mencionar al Inca Garcilaso de la Vega, a quien muchos han destacado como nuestro primer mestizo, nuestro primer intelectual que representaba de alguna manera los 2 mundos que se habían dado cita a finales del siglo XV. Y no soy un experto en esto y no podría decirles mucho más al respecto, pero sí tengo la sensación de que la gran síntesis que podríamos hacer respecto de lo que se vivió en las Indias, en América, durante el siglo XVI, XVII, principio del XVIII, es una gran síntesis que es el barroco hispanoamericano. El barroco hispanoamericano es una creación europea, digamos, surgida en Europa, el barroco, pero enriquecida con la imaginería, con las técnicas, con el artesanado de la América indígena y criolla. Y de esa manera el barroco europeo es reconfigurado, reformulado, enriquecido, y además por la importancia de su duración histórica y por la extensión del territorio en el que se asentaba. De hecho, el barroco hispanoamericano fue lo más importante del barroco, me atrevo a decir. Bueno, el barroco es esa expresión cultural, artística, arquitectónica, de formas recargadas, pero de una tremenda belleza y que todos podemos disfrutar cuando viajamos por América Latina. Acá a la izquierda de la próxima imagen, ustedes tienen expresiones del barroco en Bolivia, mientras que a la derecha, en la siguiente placa, ¿verdad?, van a ver imágenes del barroco brasileño, del barroco lusitano, con la figura del aleijadinho, esa persona que aparece arriba a la derecha con una de sus iglesias detrás, es el escultor y arquitecto y creador aleijadinho, y estas son las iglesias de Congonhas, de Ouro Preto, que expresan el barroco lusitano, el barroco brasileño. Bueno, de alguna manera esta es entonces el aporte de América Latina hasta el advenimiento de la independencia de España. Y allí se da entonces el comienzo de una nueva aventura. La independencia supone, digamos, una nueva estructura social y política. A menudo la independencia en realidad fue usufructuada por los círculos de las ciudades puertos, de las grandes capitales, y no necesariamente, digamos, trajo consigo todas las promesas de las que era vocera. Y ahí es interesante ver cómo en el Congreso de Angostura de 1819 el propio Bolívar expresaba una afirmación de carácter antropológico, una reflexión humanista sin duda, y decía: no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, que más bien es un compuesto de África y América que una emanación de Europa. Es muy interesante ver a este mantuano de las clases altas caraqueñas ese profundo conocimiento sociológico y cultural de la materia humana de América. Y así es como a lo largo del siglo XIX, entre otras cosas, el colombiano Torres Caicedo acuña el nombre de América Latina. Algunos han querido ver en el nombre de América Latina solamente el proyecto geopolítico francés de coronar a un emperador francés en México, pero lo cierto es que ya había, digamos, un intento de definir a América
como una América Latina, a pesar de que la expresión es probablemente insuficiente, porque no incluye a los pueblos africanos, no incluye a los pueblos aborígenes amerindios y no incluye ni siquiera a los europeos no latinos que llegaron en grandes cantidades en el siglo XIX y XX a nuestras tierras. Voy a apurarme porque estoy un poquito retrasado, creo, y quería escuchar algunas de sus comentarios o preguntas. Entonces voy a ir hacia la generación latinoamericana del 900 para decir que ¿por qué la generación latinoamericana del 900 es importante? Es importante porque es la primera generación de América Latina que de alguna manera realiza también su impacto en Europa. Es la primera generación que tiene una visión integrada, integral. Los latinoamericanos solían verse como unidad desde los cafés de París. Pero acá hay un hecho muy importante que despierta todos los instintos de gregarios y de unidad hispanoamericana, que es la guerra hispano-norteamericana. Estados Unidos, con el pretexto del estallido de un vapor americano en La Habana, digamos, genera una guerra en la cual toma Cuba, toma Puerto Rico, luego se expande en el Pacífico hacia posesiones españolas como Filipinas, Guam, y de alguna manera está surgiendo el imperialismo norteamericano, está surgiendo la República Imperial Norteamericana, y la intelectualidad latinoamericana se resguarda y dice no, nosotros debemos rescatar y fortalecer la herencia hispanoamericana. Y allí es como tenemos a poetas como Rubén Darío, a intelectuales y escritores como José Enrique Rodó, a Manuel Ugarte. Rodó hace un bestseller, una obra que dedica a la juventud de América, El Ariel, y el Ariel es leído en toda América, incluso recepcionado con gran calor en México y en otros países. Y ese es el comienzo de una tremenda hervidero intelectual y cultural. A lo largo del siglo XX van a ir surgiendo expresiones literarias, musicales, arquitectónicas, ensayistas, solo por mencionar algunos que estoy intentando leer de Bolivia, digamos, Alcides Arguedas o Frank Tamayo, Carlos Montenegro, Augusto Céspedes, digamos que fueron una generación de ensayistas y de escritores que pusieron los marcos del debate intelectual y cultural de nuestros países. Basta mencionar a José Carlos Mariátegui y a Víctor Raúl Haya de la Torre en el Perú, que desarrollan, digamos, una beta indigenista, una reflexión original, americana, que incluso, digamos, corrige al marxismo. Haya de la Torre le dice de alguna manera a Lenin, el imperialismo no es la fase superior del capitalismo, el imperialismo es la primera fase para nuestros países, porque es lo primero que... En fin, hay allí un enorme potencial cultural e intelectual a lo largo del siglo XX, y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, entonces se va a expresar toda esa acumulación, se va a expresar de una manera mucho más sistemática en teorías como la del centro-periferia, desarrollada por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, dirigida por el argentino Raúl Prebisch. La CEPAL lo que hizo fue generar la teoría centro-periferia, es decir, por primera vez una teoría económica latinoamericana que daba cuenta de procesos de desindustrialización, de procesos de inflación, en fin. Se esté o no de acuerdo, esa teoría y el estructuralismo latinoamericano que surgió de ella, bueno, fue muy decisivo y ambientó todo un debate intelectual y cultural de los años 60 en nuestra región. Por allí hay una placa donde aparece el universalismo constructivo de Joaquín Torres García, también como expresión pictórica de todos esos desarrollos culturales. Y en una lista muy espontánea, para nada exhaustiva, que hice, bueno, me acordé de la teoría del centro-periferia, de la teoría de la dependencia, de las pedagogías desescolaristas de Freire e Illich, de las perspectivas sobre filosofía ética de Carlos Nino, el surgimiento de la teología de la liberación y de la teología de la cultura, de la cual es expresión el actual Papa Francisco, generada
en Argentina, digamos, la teoría de la democracia de O'Donnell y Cavarossi, el boom literario latinoamericano de tantos escritores como Vargas Llosa, Onetti o Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. La Escuela Latinoamericana sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad, la idea de los estados continentales de Método Ferré, la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, la autopoiesis de Maturana y Varela. Y acá me estoy olvidando también de las culturas híbridas de García Canclini, de los estudios del chileno Debes Valdés, o más recientemente de la argentina Maristela Svampa, que estudia los procesos del indigenismo, la democracia y el extractivismo y la inserción internacional de América con una visión crítica. Con esto quiero decir que América Latina, nuestra región, es sumamente dinámica, no estuvo ausente de los debates culturales, si bien desarrolló tal vez otros debates. Bueno, y ya como me lo sugieren también en algún mensaje, vamos a pasar a lo que es la relación con la educación superior, ¿verdad?, de las ciencias humanas y sociales. Es que a partir de la segunda posguerra se va a generar descolonización, rebelión juvenil, debate sobre si hay una lógica, debe predominar una lógica universalista o si cada comunidad cultural debe establecer sus criterios, sus valores. Y también surgen más tarde, como les comenté antes, visiones reflectivistas, postmodernistas. Hoy estamos en una sociedad en la cual el ser humano, a diferencia de otras épocas, antes éramos seres vulnerables, éramos un dato marginal. Hoy somos, no como dioses, pero somos realmente hacedores del mundo y nuestra especie está impactando, y muchas veces negativamente, en la ecología y en la estabilidad ecológica mundial. Entonces estamos en una nueva etapa de la cultura y de la civilización, donde el ser humano es parte fundamental, muchas veces parte negativa, factor desestabilizante, y estamos en presencia de una cuarta revolución tecnológica industrial que se basa en las neurociencias, se basa en la robótica, se basa en las nanotecnologías, se basa en el desarrollo portentoso de la biomedicina, de las biotecnologías, a partir del descubrimiento del código del genoma humano, en la inteligencia artificial. De manera que estamos en un mundo absolutamente heredero del siglo XX y de la posguerra, pero que se enfrenta a nuevos desafíos. Y esos nuevos desafíos tienen que ver también con una educación superior que se ha transformado. En las últimas placas ustedes van a ver de alguna manera esa caracterización. Una educación superior que es más masiva. Hoy tenemos 30 millones de estudiantes en las aulas en América Latina. Tenemos 11.000 instituciones de educación superior. Tenemos 4.000 universidades. De esas 4.000 universidades, tenemos apenas 400 o 500 que a la mera enseñanza le suman tareas de investigación. Y tenemos apenas 200 que son universidades con investigación o de investigación. O digamos 400, quedémonos en ese 10%, universidades con investigación y un puñado de universidades de investigaciones. Universidades donde en el centro del proyecto de la universidad está la investigación. Entonces, ¿qué es cerrando mi exposición? El desafío que tenemos, se me ocurre en nuestra Universidad Mayor de San Simón, en Bolivia, en el Uruguay, en América Latina como tal, tenemos el desafío de dar cuenta de una nueva resurgimiento de unas humanidades que habían estado fragmentadas, que habían perdido pie a partir de grandes visiones totalizadoras como el marxismo, el giro lingüístico, luego la hegemonía de la ciencia,
las humanidades se habían ido desdibujando. Pero hoy tenemos el tremendo desafío de, desde las ciencias sociales y humanas, entender estos cambios brutales que estamos viviendo, hacer frente a esta sociedad basada en la nanotecnología, en la inteligencia artificial, en las neurociencias. Y lo notable es que ese mundo no puede existir sin muchas veces componentes de las ciencias sociales. Aquello que era aquella dualidad de las dos culturas del escritor inglés Snow, que decía que por un lado estaba la ciencia dura, por otro lado las humanidades y las ciencias sociales, hoy tenemos que la UNESCO promueve una ciencia de la sostenibilidad, es decir, un campo académico en el cual predominan los problemas complejos que no pueden abordarse desde disciplinas aisladas, que no pueden abordarse desde países aislados, desde paradigmas aislados, y que lo que se nos propone es desarrollar sistemas socioecológicos acoplados. Y producto de este desafío, de este tremendo desafío que tenemos, está el hecho que se realizó en 2017 una conferencia internacional en Lieja, en Bélgica, coordinada por la UNESCO, sobre las humanidades. Y allí surgieron varias reflexiones y proyectos interesantes, y por aquello ponían una placa que en mayo de este año se va a desarrollar en Portugal una conferencia que da continuidad a esa conferencia de la UNESCO. Termino entonces, queridos colegas, para no abusar de su paciencia y de su amabilidad, diciendo que el desafío de la educación superior en estos contextos es enorme. Lo que tenemos, al decir de Morin, dar cuenta de un problema fundamental de toda política de la cultura, que es el establecimiento de nuevas humanidades. Y esas nuevas humanidades no pueden estar cruzadas solo por la herencia que acabamos de revisar, muy rica, muy valiosa, grecolatina, europea, mundial, latinoamericana, sino que tiene que basarse en que los cientistas sociales y humanos hoy estamos llamados a dar cuenta, tanto como los científicos naturales, de desafíos estratégicos de la condición humana. Y yo creo que entonces que la Universidad Mayor de San Simón y las mejores universidades de América Latina están comprendiendo esto, están situándose en este cambio paradigmático, en este cambio de época, en estos desafíos éticos, políticos, cognitivos tremendos que nos asedian, y formar jóvenes capaces de comprender ese mundo global, de desde nuestra cultura dar su respuesta y su construcción creativa a ese mundo. Creo que ese es el desafío de las ciencias sociales humanas en el contexto de la transformación de la educación superior. Lamento, disculpen que me he extendido un poco en el tiempo. Quiero agradecer muy especialmente vuestra paciencia y vuestra amabilidad al escucharme. Muchas gracias. Hay una última placa con un consejo práctico. Bien, doctor, decía, si usted así me lo permite, hay comentarios como de la colega Sonia Castro Escalante. Ella dice, esa época que está rememorando fue un tiempo bullente de prolífica producción de folletines en el marco del NOVI, Nuevo Orden de la Información y la Comunicación. Cierta nostalgia. Constantino Rojas Burgos. Doctor Martínez, gracias por su aporte histórico, pero de aquí para adelante, ¿cuáles son los desafíos de las ciencias humanas y sociales en el contexto de la pandemia que vive Bolivia, América Latina y el mundo? Bueno, muchas gracias a los colegas por las preguntas y afirmaciones. Sin duda, la comunicación fue parte de este proceso, pero hoy fíjense que estamos en el mundo de TikTok, en el mundo de Instagram, en el mundo de una comunicación vertiginosa y mucho más flexible en su forma, que también tiene que ver con los desafíos
que tenemos en la educación superior. Y en cuanto a los desafíos actuales, el raconto histórico tenía la función de mostrarles que estamos en un campo con unas hondas raíces y con una magnífica tradición. Pero esa magnífica tradición, como bien lo sugiere la pregunta del colega, tiene que ser actualizada y potenciada hacia el futuro, ¿verdad? Y entonces yo hallo la respuesta a esa pregunta en la idea de que tenemos que desarrollar una ciencia social y humana integrada incluso con las ciencias naturales y exactas, para dar respuestas a problemas complejos de nuestra época y de nuestro lugar en el mundo. Para poner el ejemplo concreto del COVID-19 que trae el colega, esta pandemia ha mostrado cosas notables. No es la pandemia más terrible que ha vivido la humanidad. La pandemia más terrible que ha vivido la humanidad fue hace un siglo atrás, la así llamada gripe española, que mató probablemente a 10 veces más personas que el COVID-19. Sin embargo, yo me inquieté mucho cuando, revisando libros de referencia de historia de las ideas, de historia de la cultura y de las relaciones internacionales, casi que no encontré referencia a la gripe española. Y me pregunté, ¿será que con el COVID-19 pasará lo mismo? ¿Nos olvidaremos que pasó por los cuerpos, las almas de tanta gente y será una nota de pie de página en la historia de la cultura? Bueno, probablemente no, por algunas características diferenciales del COVID-19, que su tremenda contagiosidad y que por eso mismo afecta no solamente al organismo humano, sino que afecta al organismo social, afecta a los sistemas sanitarios, a los sistemas de salud. Y por esto, para que no colapsen sus sistemas de salud, el Estado Nacional, los Estados nacionales, han salido fuertemente a contener a esta pandemia. Pero la pandemia ha mostrado, digamos, que no tenemos sistemas de salud robustos, que no tenemos sistemas de salud descentralizados, que no tenemos capacidad de producción de vacunas, que en algún momento tuvimos en América Latina y que hoy tiene Brasil a través del Instituto de San Pablo, ¿verdad? El Instituto Butantan. Entonces, el COVID-19 me permite poner un ejemplo claro de semejante a otros problemas complejos como el cambio climático global, como la desertificación, como la disminución de la selva tropical, como la contaminación de nuestras capas freáticas y nuestros lagos subterráneos, como el acuífero guaraní, por ejemplo. Todos estos problemas complejos van a requerir ya no solo de química, física o biología o matemáticas, van a requerir también de una visión integrada desde las ciencias sociales, desde las perspectivas humanas de las comunidades, desde las tradiciones, desde el conocimiento, los conocimientos, los saberes pertinentes acumulados por las comunidades. Entonces, respondiendo en concreto y en breve, estos desafíos, las ciencias sociales humanas, a través de la universidad, que la quiero reivindicar como un locus privilegiado para formar a los cultores y a los practicantes de las ciencias sociales humanas, van a tener una gran parte de la respuesta en la resolución de estos problemas complejos. Y por lo tanto, creo que el desafío que nos atañe en los próximos tiempos es integrar nuestras ciencias sociales humanas en una ciencia de la sostenibilidad, como dice UNESCO, en una ciencia de la complejidad, como diría Morin, y en una ciencia de la recuperación de las condiciones de la paz entre los pueblos y las culturas. Y de todo esto América Latina, por su condición de complejo cultural, de pueblo mestizo integrado, por todo esto creo que estamos en una condición inmejorable para dar respuesta de esta pregunta que nos hacía el colega recién. Muy bien, gracias, doctor. Abusando de su tiempo, primero quiero pedirle si es que podemos todavía responder un par de preguntas o es Claro que que ya sí. debemos enlazarnos con los doctorandos.
No tengo inconveniente, si no es abuso para ustedes y para los amigos que nos escuchan, con muchísimo gusto. En todo caso, creo que nosotros como doctorandos también estamos satisfechos de la participación de otros colegas y vamos aprendiendo. Dicen buena participación, excelente exposición, gracias al doctor, súper, aplausos por ahí. Mireya Sánchez Echeverría dice, una pregunta, ¿cuál es la diferencia del aporte de las ciencias sociales y de las humanas? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Hacia dónde debería ir nuestra Facultad de Humanidades para consolidar ese carácter de humanidades? Bueno, es muy buena pregunta. Ustedes saben que las ciencias sociales se desarrollaron bajo el modelo de las ciencias naturales y exactas. Comte, al crear la sociología, pensaba en una física social. Y luego la psicología, otras ciencias de la conducta, intentaron recrear el laboratorio de biología, es decir, nos desarrollamos con la idea de una centralidad del mundo científico natural. Y eso fue, digamos, la matriz del desarrollo muy potente de las ciencias sociales en el siglo XX, principalmente en los Estados Unidos, y en América Latina a partir de la década del 50, cuando con la Flaxo y con otras instituciones se institucionalizan las ciencias sociales. Entonces las ciencias sociales, digamos, tienen una visión sistemática y de medición paralela a las ciencias, aunque tiene su propia visión, y además tenemos un debate paradigmático que no la tienen las ciencias naturales. Estamos siempre recreando los puntos de vista, los puntos de partida. Pero yo creo que si vemos los problemas complejos que nos desafían, creo que cada vez más va a haber un espacio muy fuerte para la convergencia de las ciencias humanas y de las ciencias sociales. Es más, yo renuncio normalmente a mi condición de sociólogo y siempre me siento parte de una ciencia social integrada que tiene que ver con la antropología, con la economía, con la historia, con el análisis de la estructura social. Pero tiene que ver también con las creaciones culturales, con el reconocimiento de nuestras categorías antropológicas. De manera que creo que cada vez hay más espacio para la convergencia de la visión humanista y de las ciencias sociales. Y son precisamente las facultades de humanidades y ciencias de la educación, me atrevo a decir, los espacios y los centros interdisciplinarios, son los espacios organizacionales apropiados para la formación de base de humanistas y de cientistas sociales, pero también para su integración en perspectivas interdisciplinarias y en el abordaje de problemas complejos, de la creación de bienes públicos, sociales y regionales. De manera que yo auguro y desearía que nuestra facultad, digamos, albergara un programa, ya lo hace, digamos, pero potenciara sus programas de formación de humanidades y de formación social, pero para un diálogo académico integrado, no para una especialización que hoy ya no tiene lugar de razón de ser. Hoy lo que precisamos es, por supuesto, sí, un fuerte conocimiento disciplinar, pero al servicio de una integración y de un diálogo. Y no sé si con eso estoy respondiendo la inquietud de la colega. Muchas gracias. Doctor Jesús Rodríguez Salazar dice, en la interculturalidad, ¿es la interculturalidad un aporte de la mirada americana del sur a la proyección y los estudios de estas nuevas humanidades? Sí, me atrevo a decir que sí, que la interculturalidad y la visión, primero a la que nos predispone nuestra propia formación histórica y cultural, ¿verdad? Pero además los estudios culturales se han desarrollado con gran fuerza en nuestra región y siempre me gusta poner como ejemplo el caso de la obra de Néstor García Canclini,
un investigador argentino, pero radicado en México y que suele definirse como Argelmex. Y que lo que ha hecho es un estudio, digamos, de la comunicación, de la cultura, en los pueblos, digamos, mexicanos y mexicanos en Estados Unidos. De manera que ha hecho, tenemos fortalezas en los estudios culturales y en los estudios interculturales. Y desde ya que, así como el derecho, la cultura de paz y el arbitraje como medio de solución de controversias, en el campo de la cultura, la interculturalidad y los estudios integrados creo que son nuestra fortaleza y deberían ser parte de nuestra estrategia para abordar estos problemas. Tenemos dos últimas preguntas porque después el resto de los comentarios son de agradecimiento y de felicitación. Las dos últimas preguntas tienen mucha relación, por eso me voy a permitir, queridos colegas, si ustedes así me permiten, leer ambas preguntas para que el doctor pueda responder y después ir terminando esta magistral ponencia sobre todo lo que ha compartido con nosotros. Evangelio Muñoz dice: ¿cómo sería posible la resignificación o reconceptualización de la ciencia y el conocimiento desde Latinoamérica y desde la universidad pública? Y Juan Carlos Rojas nos plantea y dice: existe una corriente que crece en fuerza en esta parte del mundo, la perspectiva decolonial, que cuestiona la forma de entender y hacer ciencia tal como se conoce hasta ahora. ¿Cómo se articula esta corriente en esta mirada de las ciencias humanas? Doctor, muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias, Mauricio. A la primera pregunta, yo diría que la estrategia para hacer posible la resignificación o reconceptualización es una perspectiva basada en el conocimiento. Es decir, la universidad pública y el conocimiento financiado por los estados nacionales en nuestra región deben tener como objeto, digamos, una política del conocimiento que conecte los problemas de la sociedad y los problemas de la cultura con la reflexión y la indagación universitaria. Entonces, la primera significación es construir, no digo universidades de investigación exclusivamente, porque no es la única función que cumple la universidad, pero sí universidades fuertemente sacudidas y fuertemente convocadas por la política del conocimiento. Entonces, para eso tenemos que concebir a la ciencia no como una región diferente, las ciencias naturales exactas, las ciencias básicas, sino diferenciadas de las otras formas de saber, sino como estructuras de conocimiento que se dan cita, que dialogan. Y por eso creo que es muy importante tener centros de estudios interdisciplinarios, tener esquemas de investigación integrada entre unos temas y otros, de manera tal de que el diálogo esté permanentemente generando la necesidad de originalidad. No solo ser originales porque no cumplimos simplemente el rol de repetir las últimas teorías de moda en la academia norteamericana, europea, sino porque además, desde el planteamiento mismo de los problemas, los estamos abordando de forma integrada. Y respecto de la segunda pregunta, que olvidé, la perspectiva decolonial, sí, por cierto. Para mí la perspectiva decolonial, digamos, tiene un enorme valor. Tuve el gusto de hace poco en uno de los congresos de LASA en los Estados Unidos de conocer en persona, pocos años antes de su muerte, a Aníbal Quijano, el creador, digamos, del concepto y de la decolonialidad del poder, de la colonialidad del poder, digamos. Y creo que fue una indagación notable la de Quijano, de la tremenda originalidad.
Sin embargo, tengo también mis reservas respecto de algunas expresiones, no todas, del decolonialismo, porque creo que a partir de la denuncia del mundo eurocéntrico, a partir de la tesis de un supuesto epistemicidio practicado por los europeos, caemos, digamos, en categorías dualistas, artificialmente enfrentadas, donde por un lado estaría Europa y el mundo eurocéntrico, por otro lado estaría América, y en realidad estamos en presencia de un mundo en el que muchas corrientes están integradas, donde, como decía Bolívar, somos a la vez europeos, a la vez africanos, a la vez amerindios, y donde entonces no podemos practicar una distinción tan radical, y donde, digamos, el epistemicidio nunca terminó de acontecer porque está demostrado que somos capaces de pensar desde nuestras propias categorías igualmente. Entonces, la decolonialidad del poder y la teoría decolonial me parece enormemente valiosa. Siempre recomiendo la compilación de Edgardo Lander en la biblioteca virtual de Claxo. Se los recomiendo porque allí están los mejores textos de los autores decolonialistas. Pero también quisiera advertir sobre que el decolonialismo, como en su momento la teoría de la dependencia, por sí solos o cerrados, digamos, en sus propias premisas, nos pueden conducir a un callejón sin salida hermenéutico e interpretativo. Entonces, ¿necesitamos la teoría de la decolonialidad? Sí, pero para, fertilizada y cruzada con otros enfoques, dar cuenta de las nuevas realidades, de los nuevos desafíos. Creo que, bueno, esa era la originalidad de gentes como Aníbal Quijano y de otros que fueron capaces de pensar, digamos, con una notable cabeza propia, esa idea de la raza como concepto que articulaba la dominación. Bueno, es realmente muy notable. De manera que, como toda teoría en realidad, ¿verdad? Tenemos que tomar lo bueno, lo original, lo positivo que aporta, pero prevenirnos de una aplicación escolástica o mecánica, ¿verdad? Así que sí, la pregunta corta es, hay mucho a rescatar en la teoría decolonial. Gracias, doctor Catherine Sirley Escobar, que es nuestra directora académica. Dice, excelente disertación, estimado doctor Martínez. Sonia Castro Escalante, muchas gracias. Excelente exposición y aún mejores las respuestas. Constantino Rojas Burgos, gracias, doctor Enrique Martínez, por su aporte y reflexión. Irma Heredia, muchas gracias por sus aportes, doctor Martínez. En buena hora su enseñanza. Giovanni Piccolomini Rojas, explicación excepcional, doctor Martínez, gracias. Mireya Sánchez, muchísimas gracias. Silvia Rivera, muchísimas gracias por sus aportes. Tenemos una última pregunta, pero creo que ya es un tanto complicado. Eliana Cosío, mucho de lo que en el programa de educación intercultural bilingüe venimos discutiendo. Muchas gracias, profesor. Juan Carlos Rojas, muy agradecido, doctor Martínez, y en nombre de nuestras autoridades que seguramente van a aparecer en este momento, vamos a dejar la idea suelta, doctor, porque Jason Aguilar Hinojosa decía, podemos considerar que ahora tenemos más oportunidades para fortalecer la internacionalización de las ciencias humanas y sociales en este contexto digital. Esa era la última pregunta, doctor. Gracias a Jason. En primer lugar, agradecer yo a todos los colegas por sus amables palabras. Me hubiera gustado tal vez ser más sistemático, más preciso en algunas cosas, pero valga el planteo de los temas para ulteriores discusiones. Efectivamente, totalmente de acuerdo con Jason, estamos en presencia de un mundo de oportunidades notable. ¿Por qué? Porque las ciencias humanas que aparecían fragmentadas, hoy, digamos, son necesarias para dar una respuesta sistémica e integral, ¿verdad? Y en ese sentido, la internacionalización de la educación superior, hoy estamos viviendo contextos
de internacionalización en casa por el COVID-19, pero también de internacionalización mundial. Y entonces la comunicación digital, la posibilidad de trabajar con otros países, con otras regiones, con otras universidades, de conformar redes para abordar problemas complejos. Todo esto hace parte de una tremenda oportunidad que creo que debemos aprovechar para formar a nuestros recursos humanos, para generar perspectivas originales, para abordar problemas concretos y complejos a la vez. Todo esto está en la pregunta de Jason y la respuesta es sí, 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 sí. Gracias, doctor. Mientras aparecen nuestras autoridades y los ponentes de mañana, quiero en primer lugar agradecer también al equipo de la UTI facultativa, a Gary, a Carolina, a Mario, a Wally, por el excelente trabajo para poder desarrollar este streaming, a nuestras autoridades, por el compromiso en la gestión académica y lograr que un experto de la talla del doctor Martínez, de quien tengo el privilegio de ser su estudiante en el doctorado, pueda compartir con todos los colegas. Es que el chat sigue funcionando y dice: muchas gracias por disertación, muy buena disertación, excelentes aportes, excelente conferencia. Doctor, yo quiero comentarle que conversaba internamente con nuestra directora académica y algo que nos llama la atención y que es interesante, porque en esta conferencia también han participado cerca de 49 estudiantes que no son parte del cuerpo docente, pero están aprendiendo con nosotros. Y del 100% de colegas docentes, usted debe saber, doctor, que la Facultad de Humanidades está participando en este momento con un 40% de docentes con grado de licenciatura, otro 40% con grado de maestría y un 20% con grado de doctorado. Esta es la realidad, señor decano, señora directora académica, de quienes hemos disfrutado y aprendido mucho de este excelente ponente. Si ustedes tienen algo más que decir, por favor, antes de que yo recuerde las ponencias de mañana, señor decano, cuando usted guste. En todo caso, agradecerle, doctor Martínez. La verdad que yo tenía mucha expectativa sobre su conferencia y he salido el doblemente de satisfecho, no solamente por la exposición, sino, como decía alguno de los colegas, por la precisión y la amplitud de las respuestas también. Muchísimas gracias. Creo que este alto en el camino sobre la reflexión de lo que son las humanidades hoy en el siglo XX, creo que es importante en un siglo donde se pondera muchísimo la tecnología. Creo que las humanidades tienen no más que ser el basamento sobre el cual se basen las ciencias sociales, las ciencias, la tecnología en todo caso, porque ante todo nosotros somos humanidad, somos humanidades y quizás es el principal bastión que tenemos como seres humanos, nuestra humanidad. Muchísimas gracias, doctor. Y nuevamente le agradezco a nombre de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Simón. Para nosotros un honor contar con usted esta noche. Muchísimas gracias y nuevamente un cordial abrazo, doctor. El honor es todo mío. Muchas gracias, doctor. Mi querido doctor Martínez, en representación de todos los colegas que han estado presentes en esta transmisión en directo a través de la página oficial de Facebook, el aplauso de nuestras autoridades en representación de todos nuestros colegas. Muchísimas gracias. Últimos mensajes. Quienes estamos en el doctorado, vamos a ingresar al enlace posterior. El resto, gracias por su participación. Y les recuerdo que mañana martes 2, comenzamos también con la disertación de la doctora Justi de Tesanos Pinto Araníbar. Saberes necesarios para el mejoramiento de la docencia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, según el enfoque de la UNESCO. Y posteriormente estará nuestro decano fundador de la facultad, el coordinador del doctorado en Ciencias Humanas, el doctor Ramón Daza Rivero, con la ponencia Las Ciencias Humanas y las tendencias de la educación superior universitaria a mediados del siglo XXI. Gracias a nuestras autoridades, al señor decano, a la directora académica y al doctor Martínez. Gracias a todos ustedes. Buenas noches y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Chao, chao, buenas noches a todos. Gracias, doctor. Gracias, decano. Gracias. Buenas noches.